Muy buenas noches con todos. Los saludamos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Le damos la estamos el día de hoy abarcando lo que va a ser la unidad 7 del módulo 2 de Supply. Básicamente, los que se conectan recién en esta parte del curso, ¿no? En este módulo 2 estamos viendo lo que es la gestión de la producción y la distribución física, ¿no? Para los que recién me conocen, bueno, mi nombre es Jorge Peláez, ¿no? Magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico y actualmente me desempeño como gerente de operaciones en Gino de Perú, una empresa brasileña de cosméticos. Como les comentaba, como parte de esta unidad, que es la unidad 7 de todo el curso ya de Supply, vamos a ver hoy día el tema del transporte de la cadena de abastecimiento, ¿no? Si hacemos un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora en estas 7 unidades, hemos visto en la parte del módulo 1 todo lo que es gestión de compras y aprovisionamiento, ¿no? Entrando desde la parte de los conceptos de compras, toda la parte de la cadena de suministros, todos los actores que impactan en la cadena de suministros, ¿no? Después hemos visto en la parte de, una vez que se ejecutan las compras, los diferentes tipos de compras, ¿no? A la parte ya de la recepción de los productos, el tema de almacenes, ¿no? Cómo es el proceso de recepción, todo lo que va involucrado al proceso de recepción de mercadería. Después de ello vimos el tema de inventarios, cómo ya gestionar el tema de inventarios, ¿no? De una manera adecuada, sabiendo que estos stocks corresponden a activos de la compañía y por ende tienen que tener una correcta administración, ya que esto representa también parte de los activos de la empresa y por ende también deben asegurarse para el éxito del negocio, ¿no? Y en este módulo 2 estamos viendo ya temas más internos, temas de producción, de distribución como tal, ¿no? En la clase anterior vimos el tema de producción, eh, algunos indicadores relacionados al tema de producción, ¿no? Cuáles son los layouts para algunos esquemas de producción, ¿no? Qué procesos van alineados al proceso de producción como tal, ¿no? Y acá ahora vamos a ver un poco el tema del transporte de la cadena de abastecimiento, ¿no? Es decir, ya yo compré los insumos, recibí los insumos, los almacené de manera correcta, pasaron a producción, que es el área interna, mi cliente interno que va a usar ese insumo para transformar el producto. Y una vez que ya lo tengo listo, va a pasar al proceso ya de ventas, que es la salida, y para ello justamente entra a tallar el tema del transporte en la cadena de abastecimiento, ¿sí? Entonces, básicamente el tema del transporte se refiere a un movimiento lógico de producto, ¿no? En un espacio físico de un lugar a otro, ¿no? Desde un principio a un fin de una cadena, ¿no? Sabemos que el transporte puede darse hacia el cliente, nuestro cliente, o hacia el cliente final, ¿no? Dependiendo cuál sea el acuerdo a nivel de abastecimiento con nuestro cliente, ¿no? A nivel de medios de transporte, ¿no? Sabemos que existen muchas formas, muchas modalidades de poder trasladar mercadería de un espacio físico a otro, ¿no? Entre las más conocidas tenemos la aérea, por ejemplo, ¿no? El tema del transporte de paquetería, estamos hablando de las cargas menores en paquetes, en cajas, ¿no? Hasta un tope máximo de peso que van por carros, ¿no? O llamado también el tema de los courier, ¿no? Después tenemos el transporte a través de camiones, que son cargas ya más sobredimensionadas, ¿no? Que tienen alguna restricción especial, ¿no? Y una particularidad referente al tema de los envíos y tal. Tenemos otro tipo de modalidad de traslado, ¿no? Que es el de ferrocarril, ¿no? También tiene unas particularidades que la vamos a ver más adelante, ¿no? El tema marítimo también es una forma de medio de transporte también muy usado, es la que normalmente más se usa para el tema de exportaciones e importaciones, ¿no? El tema marítimo por su costo, ¿no? Y por el volumen que puedes transportar también, ¿no? El tema de ductos, que ya son mucho más especiales, específicos para determinados tipos de producto, ¿no? Que pueden ser gas, pueden ser combustibles, etcétera. Entonces hay un tipo de modalidad de traslado que es a través de ductos, ¿no? Y el tema intermodal, ¿no? El intermodal básicamente es una mezcla entre cualquiera de estas variables, que básicamente pueden ser la aérea, la terrestre y la marítima, ¿no? Donde un producto, por un tema básicamente de geografía o de alcance, ¿no? Uno opta por hacer este intermodal, ¿no? Entonces, también se puede dar una situación de ese tipo para algún tipo de producto que tengamos, ¿no? Entonces, acá vemos los principales medios de transporte que usamos,
¿no? De manera más regular y cada uno, digamos, tiene una particularidad que vamos a ir desarrollando en toda esta sesión de hoy, ¿sí? Empezamos con el aéreo, ¿no? El tema del envío aéreo tiene muchas variables que vamos acá a tocar a nivel general y les voy a nombrar algunos ejemplos para poder entender en qué momento uno puede optar por escoger un tema de transporte aéreo, ¿no? Y bajo qué condiciones podría, digamos, uno realizarla, ¿no? Vemos que acá el transporte aéreo básicamente ofrece un medio de transporte rápido. Sabemos que obviamente un vuelo, ¿no? De un punto hacia otro es mucho más rápido que un transporte terrestre o marítimo, ¿o no? ¿No? Es un vuelo más rápido, pero asimismo también esto representa un tema de costo mucho más alto, ¿no? Es mucho más caro. ¿Y por qué es más caro? Uno, porque la capacidad de transporte a nivel de peso o volumen de un avión, ¿no? En bodega es mucho menor a lo que quizás pueda tener un camión de carga o quizás una unidad naviera, ¿no? ¿No? Entonces, obviamente, al tener menos volumen en capacidad, ¿no? El costo fijo, ¿no? Del vuelo como tal, si es un avión comercial o es un avión de carga, ¿no? Justamente va amarrado al costo por peso, ¿no? De los productos o las cajas que estamos almacenando en la bodega, ¿no? Entonces, al tener una capacidad reducida de volumen, por lógica, el costo fijo, que es alto a nivel aéreo, se carga justamente a la tarifa del peso por kilo, ¿no? Del producto que estamos queriendo enviar, ¿no? Entonces, por ende, es un envío que se va a nivel de costo unitario, se suele hacer más caro, ¿no? ¿No? Entonces, como referencia, para que tengan alguna idea, de las aerolíneas que tenemos actualmente aquí en Perú, llámese LAN, Star y algunas otras, que te hacen el envío de productos o mercancía aérea entre ciudades, ¿no? El costo por kilo puede estar aproximadamente entre a 2 a 3 dólares, ¿no? Si sabemos que queremos enviar la mercadería en los vuelos diarios, ¿no? El costo más o menos va por ese lado. Pero si queremos, y si sabemos que no es tan urgente enviar la mercadería, es importante enviarla vía aérea, ¿no? Pero no es urgente para que llegue el día siguiente en el vuelo diario, ¿no? También hay opciones de transportes cargueros, ¿no? Como lo hacen los camiones en algunos casos, consolidan carga, no salen de manera diaria, pueden salir 2 veces a la semana en promedio. Obviamente ahí el costo es menor, ¿no? El costo es menor porque el avión ya no es un avión comercial, es un avión carguero, por ende, digamos, tienes más espacio para poder distribuir la mercadería y al tener mayor espacio hace justamente que el costo unitario se diluya entre más unidades que van a abordar esta aeronave, ¿no? Entonces, y es un poco más barato, ¿no? Es un 20-30% más barato que el avión comercial a nivel de costo por kilo, ¿no? Entonces, son dos opciones en el aéreo que uno puede optar, ¿no? Una diaria y la otra a través de carguero aéreo, ¿no? Y uno depende mucho del tipo de producto y la necesidad, obviamente, de que el producto esté en el punto destino, ¿no? Va a depender mucho de la estrategia que uno pueda determinar, ¿sí? Entonces, hay zonas donde tenemos la posibilidad de poder optar por diferentes medios de transporte. Si queremos irnos, por ejemplo, a Trujillo, podemos irnos de manera terrestre o de manera aérea también, ¿no? Pero hay zonas por tema geográfico que sí, digamos, lo más usado, lo más recomendado es el envío aéreo por la misma distancia, digamos, y la diferencia en tiempos que te brinda el terrestre contra el aéreo, ¿no? Y vamos a un caso concreto, si hablamos de la selva, el oriente, ¿no? Podemos hablar de Iquitos, de esta parte donde un envío aéreo a Iquitos 24 horas, ¿no? El producto llega al día siguiente. En cambio, si hablamos de irnos de manera terrestre, fluvial a Iquitos, estamos hablando de un promedio de días de 14 a 15 días, ¿no? En hacer este envío intermodal, ¿no? Terrestre, marítimo, a través del envío hacia Iquitos. Entonces, hay una brecha muy grande, si vemos en tiempos, ¿no? Entre transportar Iquitos, ¿no? Vía aérea, que es de 24 horas, a transportar vía terrestre fluvial, ¿no? Que es 14, 15 días, ¿no? Entonces, obviamente hay una gran diferencia en tiempo. En costos, el aéreo es un poco más caro incluso que el terrestre fluvial, pero no tanto, ¿no? Ni siquiera esa variable del costo te lleva a que tú puedas optar por enviar el terrestre fluvial, asumiendo de que por ahí el costo va a compensar justamente ese lead time entre uno y otro que puede existir, ¿no? Pero en este caso el costo también es muy parecido, está un 15-20% menos, ¿no? No es de tanto impacto. Si lo queremos ver a nivel de tiempo, costo-beneficio, tampoco es de gran ahorro, si lo queremos ver por el lado
de la empresa, ¿no? Entonces, pero es una opción que favorece cuando el producto no es urgente, ¿no? Cuando la mercadería no es urgente, ¿no? Ese 15-20% obviamente se valora, ¿no? Y estamos hablando de grandes volúmenes, sí genera pues alguna necesidad de que se envíe por ese lado, ¿no? Bueno, entonces depende mucho también, como les comentaba, de la necesidad del producto, ¿no? Otra variable del tema aéreo es que los artículos pequeños justamente de alto valor o estos embarques de emergencia, ¿no? Donde el tiempo de entrega sabemos que es muy corto, es para enviarse muy rápido, ¿no? Justamente lo que ayuda es que el transporte aéreo te llega a cubrir largas distancias, ¿no? A un menor tiempo de llegada entre un punto y otro, ¿no? Entonces, si queremos enviar, por ejemplo, medicinas o ayuda humanitaria hacia una ciudad que está lejana de Lima, etcétera, ¿no? Sabemos que la parte aérea es mucho más rápido, ya que un vuelo hasta el punto más lejano que tengamos en Perú, que puede ser al norte o al sur, en promedio no pasa de hora y media de vuelo, ¿no? En promedio, ¿no? Y sabemos que si ese envío es terrestre a ese punto lejano, estamos hablando de promedio de 48 hasta 72 horas de viaje a nivel terrestre, ¿no? Entonces, obviamente, a largas distancias se puede optimizar mayor en casos puntuales, justamente en el valor que pueda tener esta mercadería o el valor de la necesidad que pueda originar el consumo de esta mercadería, ¿no? El optar justamente por la frecuencia, ¿no? Y velocidad de tiempos de entrega, es que el aéreo suele ser más productivo en ese aspecto, ¿no? Por básicamente un tema de necesidad, ¿no? Y esto mucho se dio, por ejemplo, hace unos 5 o 6 años con el tema del fenómeno del Niño, ¿no? Se envían justamente al norte, a Piura, toda la parte del norte, ayuda humanitaria. Sabíamos que el tema terrestre estaba restringido, estaba bloqueado por todo el tema de las inundaciones y la única modalidad o la modalidad, digamos, más recurrente era la aérea, ¿no? ¿No? Y se tienen que enviar justamente a través aéreo todo lo que era ayuda humanitaria, ¿no? Después salió ya una modalidad en paralelo que era el cabotaje, ¿no? Pero digamos, a nivel de rapidez, el aéreo te da justamente esa mayor rapidez de poder abastecer de manera más rápida una situación tan crítica como la que pasó en su momento, ¿no? Entonces son situaciones distintas y cada una tiene una particularidad que debemos siempre entender antes de tomar alguna decisión por costos, por tiempo y por servicio, ¿no? Que es importante también para el cliente, ¿no? Otro medio de transporte que también se suele usar mucho, ¿no? Es el tema del transporte de paquetería, ¿no? Y acá vamos a entrar a algunos detalles muy puntuales, ¿no? Porque el tema de paquetería es entendido por todo lo que, digamos, tiene un límite a nivel de peso, ¿no? De carga en una unidad de transporte, ¿no? Paquetería, estamos hablando de carros menores, carros que no llegan a las 5 o 6 toneladas como máximo, ¿no? Cuando el promedio normalmente de despacho a través de transporte de paquetería, estamos hablando en promedio que son carros de 2 toneladas, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que se busca es un tema de rapidez, ¿no? Porque son transportes de reparto más local, ¿no? En la misma ciudad o distritales son más atomizados, y por ende te genera justamente esa mayor rapidez en que el cliente pueda recibir su mercadería en menor tiempo, ¿no? Entonces vemos acá que el principal servicio justamente que ofrecen estos operadores, no es una entrega rápida, es una entrega si es Lima 24 horas, si es provincia máximo hasta 48, 72 horas en algunos casos, ¿no? Y suele ser confiable porque básicamente acá hay una serie de controles a nivel de tecnología de información que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que te ayudan a poder rastrear el pedido, la caja, ¿no? Desde el origen del almacén hasta que llega hasta el punto de entrega al cliente final. Entonces, te da esa rapidez y te da esa confianza de que el paquete pueda llegar en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Entonces, es muy usado también y es el tipo de transporte que más usan, por ejemplo, el tema de comercio electrónico, ¿no? Toda la parte de comercio electrónico que sabemos que ha crecido en estos últimos meses a raíz justamente de la pandemia, ¿no? Originado que estos operadores de paquetería tengan justamente a tener mayor demanda, ¿no? A ser más buscados, ¿no? Han aparecido nuevas empresas también que se han dedicado justamente a esta especialidad, ¿no? Porque sabemos que ahora pues, la tendencia va mucho por ese lado, ¿no? El tema del e-commerce va un poco apuntando a que los pedidos ya lleguen directamente hacia la casa del cliente, ¿no? Y no, digamos, ir a la tienda física por el tema justamente de las restricciones de aforo y demás, ¿no? Otro punto importante del transporte de paquetería es que los transportistas de paquetería son un medio preferido, como les comentaba, de todo lo que es e-commerce como tal, y no solamente aquí en Perú, ¿no? Sino también pasa en otros lados del mundo. Vemos, por ejemplo, que Amazon, ¿no? Que es la empresa más grande a nivel de e-commerce, ¿no? En el mundo, ¿no?
usa esta modalidad de manera, digamos, bastante importante en el tema de su delivery, ¿no? ¿No? Del 100% de ventas o de paquetes que entrega Amazon, ¿no? Prácticamente el 90% son entrega puerta a puerta, ¿no? ¿No? Lo que ha hecho Amazon justamente al tener esa proporción tan grande, ¿no? De entrega a nivel de delivery, ha comenzado a buscar soluciones alternativas para tratar de bajar ese 90% que había en el tema de la dependencia ante los proveedores de transporte de paquetería, ¿no? En el caso de Amazon, su principal proveedor era FedEx, ¿no? Y lo que sucedía, por ejemplo, esto pasó hace 3 4 años, ¿no? FedEx le quiso incrementar las tarifas de transporte, ¿no? Tenía justamente, como era el proveedor más grande que tenía, entonces, si Amazon no tenía o no aceptaba este incremento de tarifas, básicamente FedEx no le daba el servicio, ¿no? Y estábamos hablando que el impacto, ¿no? De no atención de los pedidos que te generaba FedEx de manera diaria era mayor a un 80%, ¿no? Entonces, imagínense el caos que iba a ser a nivel de crisis, que el operador más grande que te mueve el 80% de tus pedidos a nivel diario, ¿no? De un momento a otro ya no esté, ¿no? Entonces iba a ser muy, muy crítico, ¿no? ¿No? Y esto obviamente generó la alerta a que Amazon a partir de ese momento comenzara a buscar formas alternativas de poder disminuir esa potencialidad, riesgo que existe con estos proveedores, ¿no? Y buscar formas alternativas más tecnológicas, más innovadoras, donde el cliente tenga esa autonomía, ya no de esperar que te llegue la paquetería, sino también buscar de una manera más, más, más autónoma, que él mismo pueda buscar opciones y tener opciones distintas que le permitan llegar al objetivo, que es tener el paquete en el menor tiempo posible, ¿no? Y es ahí donde nacen unas formas distintas de atención, ¿no? Entonces comienzan a buscarse algunas formas de reparto, de transporte de paquetería, ¿no? Ahí nace un concepto que no se había, digamos, explotado mucho, que es el concepto de logística verde, ¿no? La logística verde básicamente lo que hace es eh, hacer entrega, repartos, ¿no? A nivel de distribución, ¿no? Pero sin usar vehículos motorizados, ¿no? Por el tema de la contaminación y todo lo que, digamos, vemos que pasa en los últimos años, ¿no? Entonces nace un concepto de logística verde, donde justamente comienzan a salir empresas donde fungen la función de reparto, ¿no? Pero a través de vehículos o movilidades no motorizadas, ¿no? Y es ahí donde nacen empresas, por ejemplo, lo vemos en Perú, ¿no? Que comienzan a repartirse en bicicletas, comienzan a repartirse a pie, ¿no? En otras formas, digamos, que no son las no motorizadas, ¿no? Y es ahí donde comienzan justamente a nacer estos startups, ¿no? Para ese tipo de entrega o este tipo de modalidad o tendencia a nivel logístico, ¿no? ¿No? Entonces, es otra forma importante, ¿no? De también transportar mercadería. Hay una variabilidad mucho más grande, ¿no? Y que justamente hace que uno como opción lo vea como muy, muy amigable ante un tema de medio de transporte local, porque se suele usar mucho justamente para esta última milla, ¿no? Se llegue a una penetración mayor a nivel de atomizar las entregas hacia un mercado donde sabemos que por el tema geográfico, por el tema que vivimos a nivel de restricción, ¿no? Te ayuda justamente a que tu marca, tu producto a nivel de abastecimiento pueda llegar hasta los lugares quizás más difíciles o poco accesibles que puedan existir, ¿no? Entonces, es muy importante tener este tipo de medio de transporte usado, porque te permite justamente tener esa atomicidad, ¿no? Distinto al aéreo, ¿no? El aéreo básicamente traslada mercadería de un punto a otro entre aeropuertos, ¿no? Pero la atomicidad de esa mercadería es justamente donde entra a tallar el tema del transporte en paquetería, ¿no? Otro medio de transporte importante es el tema del camión, ¿no? Aquí los camiones, que es igual, son envíos terrestres, como vemos, ¿no? Pero acá básicamente lo que tiene esta particularidad de los camiones es que el transporte de carga es un medio de transporte que es más caro, ¿no? Que el envío, por ejemplo, de ferrocarril, si lo queremos comparar acá, que son transportes masivos de carga pesada, ¿no? El ferrocarril puede transportarte contenedores también, y el camión también te puede llevar hasta contenedores. Entonces, si comparamos ambas formas de envío a nivel de peso, volumen, que son, digamos, las más grandes, ¿no? Adicional a la marítima, estamos hablando que si comparamos el camión con el ferrocarril, que son modalidades terrestres, ¿no? El camión es más caro que el envío a ferrocarril, ¿no? Pero tiene una ventaja que obviamente la de ferrocarril no te da, ¿no? Que el producto puede entregarse a domicilio, ¿no? Justamente por el tema del acceso de la unidad de transporte, ¿no? Y en tiempo es más corto, ¿no? Sabemos que por un tema básicamente de facilidad de desplazamiento, ¿no? El camión
así suele ser un vehículo pesado, tiende a tener mayor recorrido en rapidez, ¿no? Que la de un ferrocarril, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de que entre ambas modalidades, ¿no? El camión es más cara, sí, es más cara, porque transporta menos mercadería en peso que la que puede tener un ferrocarril en total, ¿no? Pero a su vez también te da mayor rapidez, ¿no? Para grandes cargas, entonces se recomienda, ¿no? Justamente poder usar el tema de camiones, ¿no? Acá vemos los camiones, los trailers, los camiones sobredimensionados, que te pueden ayudar a un tipo de envío mucho más dinámico, ¿no? Una clave justamente para reducir los costos es que es el grado de consolidación, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo mercadería en volumen, ¿no? Pero no llego a completar, ¿no? Toda la parte de la tolva, toda la parte del contenedor que puede cargar ese camión, ¿no? Entonces, si tengo un contenedor de 20 pulgadas, ¿no? Y mi carga no llega a completar el total de esa dimensión del contenedor, entonces es muy importante entender que aquí nosotros debemos también tener una opción a nivel de carga para que el costo unitario no se divulgue de manera tan importante, es que justamente podemos optar a que el camión, ¿no? Pueda consolidar carga, es decir, no solamente lleve mercadería nuestra, sino también mercadería de otras empresas, ¿no? Lo que haga que al final llene todo el contenedor, ¿no? Y si sabemos que el punto destino es el mismo, queremos ir de Lima, por ejemplo, hacia Arequipa, ¿no? Lo que podemos hacer es, si no llego a llenar todo el camión de manera, digamos, exclusiva, ¿no? Esperar que el camión consolide carga, ¿no? Que se asegura que llene todo el camión, ¿no? Y obviamente eso hace que el costo fijo del producto, ¿no? Se disminuya, ¿no? Y por ende la tarifa también tienda a ser menor, ¿no? Entonces es clave justamente para reducir costos el tema del grado de consolidación. Ahora, eso obviamente tiene que tener un tiempo establecido, un tiempo determinado, ¿no? Hay empresas que te dicen para el sur, consolido en 2, 3 días, ¿no? Como máximo, ¿no? Y normalmente la frecuencia que tienen de clientes que ya son fijos, normalmente te llevan a tener esa probabilidad que es muy poco, digamos, errática, suelen ser, digamos, muy certeros, ¿no? Igual para el norte, etcétera, ¿no? Entonces, para el norte incluso hay consolidación de carga cada 24 horas, porque sabemos que la frecuencia es mucho mayor y por ende también te permite tener esa seguridad de que el servicio va a salir en los tiempos determinados, ¿no? Otro, otra particularidad del tema del camión es que lleva muchas cargas pequeñas procedentes justamente de un área geográfica a veces distinta y que salen muchos con cargas destinadas a la misma área geográfica, lo que hablábamos, ¿no? Puede salir de Lima y todo al final va hasta un punto de entrega que puede ser alguna ciudad del interior. Entonces, si sabemos que el punto de entrega es común, es la misma, podemos al final poder llevar esta mercadería de una manera consolidada y todo nos favorece, ¿no? Y esto mucho se usó en el tema de la pandemia hace medio año, ¿no? Cuando iniciamos el tema de las restricciones, ¿no? Sabíamos que había empresas de transporte que estaban cerradas, las empresas de carga también estaban cerradas por el tema justamente de la cuarentena, ¿no? Y solamente estaban habilitados a poder despachar productos que eran de primera necesidad, ¿no? Pero obviamente en un portafolio de productos de una empresa que vende muchas cosas, ¿no? El portafolio de este segmento de cuidado personal puede ser una parte, ¿no? Del portafolio, ¿no? Y que obviamente esto no te va a llegar a completar una carga a nivel de pedidos, como si hubiera sido en situaciones normales donde tú puedas vender todo tu portafolio de productos, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca es básicamente es que estas empresas se hacen una alianza, hacen un venture, ¿no? Hacen una alianza y estas alianzas lo que hacen justamente es que uno pueda, a través de un acuerdo con la empresa de transporte, ¿no? De carga, ¿no? Poder consolidar la mercadería 2, 3 veces en días, ¿no? Hacia el norte, hacia el sur y se arman rutas, ¿no? Se arman rutas a determinadas zonas geográficas, ¿no? O se hacen incluso estos operativos que se hacen todo por el norte, ¿no? No solamente a un destino, se hacen operativos. Estos operativos hacen que el camión del norte se vaya primero dejando mercadería en Chimbote, de ahí va subiendo a Trujillo, sube a Chiclayo y termina, por ejemplo, en Piura, ¿no? Entonces, te permite consolidar más carga para diferentes puntos que también son comunes, puede suceder, ¿no? Y también igual puede suceder para la parte del sur, ¿no? Entonces, son opciones que uno puede comenzar a buscar para el objetivo es de reducir ese costo unitario, ¿no? Y la otra parte es el tema del ferrocarril, ¿no? El ferrocarril a nivel de estructura de precios justamente tiene esa gran capacidad que hace que de carga, ¿no? Uno puede trasladar a través de estos vagones mucha mercadería, ¿no? Y obviamente hace que a nivel de carga y capacidad de carga tenga mayor, ¿no? Capacidad que la del camión, ¿no? Es un ideal justamente para transportar grandes productos, ¿no? Pesados, ¿no? Maquinarias, equipos, repuestos, ¿no? Etcétera, ¿no?
También se puede hacer a largas distancias, ¿no? Porque sabemos que, digamos, a nivel ferroviario, acá tenemos algunas zonas donde, digamos, podemos acceder de manera práctica y no hay, digamos, mucho tráfico en este tema, justamente del tema de la modalidad de envío de ferrocarril, ¿no? ¿Cuál es la particularidad que tiene este tema de ferrocarril? Es que justamente el valor, el costo del mismo es bajo, ¿no? El valor es bajo, ¿no? Pero la otra parte, digamos, que te genera esa desventaja es que el tiempo de llegada, el tiempo de entrega es justamente menor, ¿no? Es más lento que la del camión y por ende el tiempo de llegada también es mayor, ¿no? ¿No? Pero eso puede ser usado, por ejemplo, cuando hablamos de que la llegada de la mercadería no es urgente, ¿no? No tiene tanta importancia, pueden ser reposiciones, pueden ser simplemente productos para poder almacenar o para stock, ¿no? Entonces, obviamente, si lo queremos comparar en grandes volúmenes, llevar un camión, ¿no? Que me va a cortar tiempo, pero es más caro, a llevarlo en ferrocarril, donde me va a costar menos y el tiempo va a ser un poco mayor, pues obviamente, dependiendo un poco de la condición del producto y si no es importante, preferiría enviarlo por ferrocarril, ¿no? ¿No? Entonces, es un poco ya la estrategia que uno pueda tomar, dependiendo también para qué va a ser usado el producto que se va a enviar, ¿no? El tema marítimo, ¿no? El tema marítimo es una opción de las más usadas a nivel general para el tema de transporte de comercio exterior, todo lo que es importaciones, exportaciones, se suele usar mucho el tema marítimo, ¿no? También puedes usar cargas muy grandes, ¿no? A bajo costos, por la misma dimensión de las naves, de las navieras, no puedes llevar muchos contenedores, por ende te puedes llevar bastantes volúmenes, bastante peso, ¿no? Y por ende también es adecuado en esta modalidad para enviar esta opción de marítimo, ¿no? ¿No? Es el más lento de todos los medios, ¿no? ¿No? Incluso más que el ferroviario, es más lento, ¿no? Y suele presentarse también a veces retrasos importantes en el tema de las programaciones y salidas de las embarcaciones en los puertos y en los terminales, ¿no? Entonces, es el más lento, pero digamos, te permite llevar bastante mercadería, ¿no? Tiene un bajo costo también, ¿no? Obviamente, por todo este volumen que se va diluyendo en el costo unitario del producto, ¿no? Tiene esa particularidad que a veces depende mucho del tema climatológico, ¿no? A veces puede suceder que en un puerto determinado, ¿no? Pueda existir un tema de mal tiempo, ¿no? Algún tema que afecte justamente la salida y la seguridad del producto. Y esto hace obviamente que esto mueva todo el lead time de llegada de la mercadería, ¿no? Hacia el terminal, ¿no? Puede suceder también, ¿no? Pero esa, digamos, las desventajas que pueda tener una opción como esta al momento de poder optar por enviar la mercadería de esta forma, ¿no? En el comercio global, como les comentaba, ¿no? El transporte por agua es el medio más que predomina, ¿no? Es básicamente acá se puede enviar toda clase de productos, podemos importar, exportar desde autos, materias primas, productos tecnológicos, productos de consumo, ¿no? Alimentos y demás, todo se puede enviar justamente a través de esta opción, ¿no? Entonces, sabemos que el ICTAN al ser mayor demanda obviamente una planificación mucho mejor a nivel de inventarios, a nivel de almacenes, sabiendo que el producto, si se envía de, por ejemplo, de China, va a venir en 30 días, 40 días. Si el producto viene de Brasil, puede venir en 15 días, 20 días, etcétera, ¿no? En situaciones como las que vivimos actualmente y por todas las variables que estamos comentando de retrasos, puede esto hacer también que se incremente ese lead time, ¿no? Por ende, yo tengo que estar preparado a nivel de inventario, a nivel de cobertura de esto, que lo vimos ya en clases anteriores, ¿no? Al tema del stock de seguridad, por ejemplo, que me ayude a poder soportar, ¿no? El tener justamente estas desviaciones en las entregas de los productos, ¿no? Entonces, es importante también conocer esta opción que es, como comentaba, es la más usada en el transporte de embarque a nivel general, ¿no? Otra opción que no es muy común usar porque son más que todo en algunos productos especiales que se suele utilizar esta opción es el tema de los ductos, ¿no? El ducto se emplea principalmente en transportes que son, por ejemplo, el petróleo, lo que es gas, ¿no? Algunos productos derivados del refinado del petróleo, ¿no? Que pueden ser lubricantes, aceites, ¿no? Entonces, son canales especiales que justamente son para ese tipo de productos, ¿no? Y lo que se hace justamente es de una manera rápida poder hacer a través de estos canales, ¿no? De un punto hacia otro de manera más segura y obviamente evitando algún tema de riesgo del producto como tal, ¿no? El precio del ducto consta justamente por lo regular de dos componentes, ¿no? La estructura de costos del ducto tiene una parte que es fija, que va relacionada justamente con la utilización del pico del expedidor, ¿no? Del ducto como tal, y la otra que es la relacionada con la cantidad real transportada, ¿no?
Entonces hay un costo fijo por usar todo el canal, porque al final tú puedes enviar una vez una vez a la vez por cliente, ¿no? Tú no puedes enviar en un ducto más de 2 productos, pues tienes que enviar en un ducto un producto a la vez, ¿no? Entonces el uso de este pico expedidor, ¿no? Que es utilizar este canal, tiene un costo fijo, ¿no? Ese costo fijo, digamos, ese costo se mantiene como tal, ¿no? Y un costo relacionado ya con la cantidad real transportada, porque hay un poco ya depende del volumen, ¿no? Que vas a transportar. Y ese volumen te va a determinar el tiempo de uso de este ducto como tal, ¿no? Entonces, para tener claro en el tema de ductos, tenemos estas dos variables que entran a la estructura de costos, que es el uso, ¿no? Digamos, exclusivo de este ducto para tu producto, y la otra variable, digamos, que es el costo variable, que es lo relacionado al tema de la cantidad que vas a transportar, ¿no? Y esa cantidad te va a demandar también un tiempo, y ese tiempo también se tiene que valorizar y va como parte de la estructura del costo del precio de usar esta modalidad de envío que es el ducto, ¿sí? El intermodal, ¿no? El intermodal, como su mismo nombre lo dice, acá básicamente lo que uno puede hacer es juntar, ¿no? O puede trabajar entre dos modalidades de envío, ¿no? O dependiendo un poco el tramo, dependiendo un poco la geografía y también la opción estratégica que yo quiera tener a nivel de mis productos. Entonces vemos acá, por ejemplo, que el transporte intermodal, ¿no? Es un medio de embarque hasta un destino, igual que los otros medios que hemos nosotros revisado, ¿no? Pueden haber diferentes combinaciones, como les comentaba, ¿no? Donde la más común puede ser quizás la del camión y ferrocarril, ¿no? Camión y ferrocarril, uno puede llevar hasta ferrocarril hasta una parte que es la estación al final ferroviaria, ¿no? Pero de ahí, digamos, yo necesito llevar este producto hacia mi cliente final, ¿no? Mi cliente final obviamente no está al costado de la ferroviaria, sino puede estar en algún lugar más alejado, en un lugar un poco más lejano. Entonces lo que tengo que hacer es hacer un transbordo, ¿no? El concepto de transbordo también ya lo hemos visto. Y ese transbordo lo que básicamente hace es descargar todo lo que estoy enviando en el ferrocarril, ¿no? Y cargarlo a un camión de carga, ¿no? Y este camión de carga lo que hace ya es justamente penetrar en la zona alejada o en la zona, digamos, ya de despacho y poder dejarlo en la puerta del cliente final, ¿no? Entonces, se suele usar mucho, hay una mezcla importante, sabemos que el camión y el ferrocarril a nivel general son costos bajos, ¿no? Como vimos hace un par de diapositivas atrás, ¿no? El ferrocarril te da justamente un costo bajo, ¿no? Se demora más en llegar, pero las combinas con el del camión, que también a nivel de carga grande, también representa un costo más bajo, ¿no? Y te da una cierta rapidez en ese último tramo para poder llegar hasta el cliente final, ¿no? Entonces, obviamente, una mezcla de camión más ferrocarril, enviar un producto, tiende a ser obviamente más cómoda, más barata y más eficiente que enviar todo quizás vía aérea, por ejemplo, ¿no? ¿No? O enviarlo todo a través de camiones regulares, de camiones normales a nivel de productos de paquetería, ¿no? Entonces, obviamente esta mezcla también suele ser muy importante y que es bueno siempre señalar por justamente algunas limitaciones que existen en algunas partes a nivel de vías y infraestructura y políticas que hacen que los ferrocarriles no lleguen justamente a todas las zonas de manera más cercana, ¿no? Sino hay algunas distancias que hay que cubrir y se cubren a nivel de del empalme que hay con esta intermodal con el tema de los camiones, ¿no? Y justamente hablábamos de infraestructura, ¿no? La infraestructura justamente lo que te hace es entender dónde estamos nosotros actualmente referente al tema de toda la capacidad, ¿no? De poder tener una infraestructura importante para las diferentes modalidades de envío que estamos teniendo nosotros de manera regular aquí en el país, ¿no? ¿No? Ya hablamos de infraestructura, es fácil de entender que hablamos de caminos, carreteras, lo que son aeropuertos, puertos, etcétera, ¿no? Entonces, entender un poco cuál es la situación actual referente a este tipo de parte del proceso, ¿no? Y cuál es la política, ¿no? De transporte que se está haciendo actualmente, ¿no? Para saber, digamos, si es que en un corto, mediano o largo plazo se puedan optimizar, obviamente, los servicios a nivel de cualquiera de estas modalidades, ¿no? Entonces hay que entender que en el tema de caminos tenemos todavía bastante brecha, ¿no? Por desarrollar a nivel de infraestructura, ¿no? Tenemos todavía carreteras, salvo algunas importantes que se han hecho en los últimos años, como la interoceánica, ¿no? Y una otra más, todavía tenemos un déficit a nivel de carreteras, ¿no? Se ha avanzado, sí, algo estos años, pero todavía tenemos una brecha por cubrir, ¿no? Y esto obviamente hace que a nivel de infraestructura, el tema terrestre todavía no llegue, digamos, a tener esa explosión a nivel de performance que nosotros quizás esperaríamos, ¿no? Justamente por el tema de infraestructura, ¿no? Es una parte de política de Estado, de inversión, y también otra parte es que la misma geografía nuestra te conlleva que el tema de mantenimiento y los costos de infraestructura a nivel de carretera sea también mayor, ¿no?
Sabemos que constantemente nosotros en algunas zonas del país, ¿no? Tenemos épocas de lluvia, de huaicos, etcétera. Esto daña obviamente las carreteras. Esto demanda que haya una inversión del Estado adicional para nuevamente poder reparar, ¿no? Y dejar habilitada 5 o 10 años. Esto pasa prácticamente casi todos los años por la misma geografía que nosotros tenemos a nivel de clima, ¿no? Y esto hace que justamente este tipo de infraestructura tenga que tener un presupuesto muy especial por el tema de mantenimiento. La cuenta de mantenimiento es muy importante tenerla en el tema de carretera, ¿no? Por ese tema justamente que se da a nivel de coyuntura externa, ¿no? En el tema de puertos marítimos, tenemos algunos puertos que se han implementado, que se han desarrollado, se han concedido, ¿no? A nivel de algunos operadores internacionales, lo hablábamos hace un par de clases, ¿no? En el tema, por ejemplo, portuario marítimo, acá en Callao tenemos a DP World, por ejemplo, que son concesiones que se van dando, ¿no? Que hacen justamente que se pueda modernizar a nivel privado el tema de la administración y el tema obviamente también de la operatividad como transporte del puerto marítimo, ¿no? Entonces acá lo que se evita justamente es que el Estado invierta de manera directa, sino que sean a través de concesiones a nivel de licitaciones, que unos determinados puertos sean administrados por empresas privadas, ¿no? Y esto obviamente asegura de que existe un estándar mucho mayor, ¿no? Que se haga una constante inversión privada justamente para mantener ese estándar, ya que justamente ese servicio sea más óptimo cada vez más, ¿no? Pero tenemos todavía algunos desarrollos por hacer puntualmente en provincias, ¿no? Que todavía faltan puertos seguir desarrollando, ¿no? Y tenemos también el tema de aeropuertos, ¿no? En el tema de aeropuertos se está trabajando también recién lento, ¿no? Pero se viene trabajando en algunas zonas. En realidad tenemos mucho déficit a nivel de aeropuertos, ¿no? Tenemos muy pocos aeropuertos internacionales acá en Perú, ¿no? Sacando lo de Lima, ¿no? Por ahí alguno otro más en provincia. Entonces, justamente hace que se centralice mucho el tema del envío aéreo, ¿no? A nivel de país, ¿no? Casi todo tiene que pasar por Lima, ¿no? Y de Lima, si tenemos que irnos a, no sé, a Tacna, por ejemplo, ¿no? Y si es un transporte de carga, no es un vuelo comercial, ¿no? Tiene que venir esto a Lima y de Lima trasladarse de manera terrestre, ¿no? Entonces, esa centralización hace que por la escasa infraestructura que tenemos a nivel de aeropuertos internacionales, ¿no? En el tema de carga, por ejemplo, hace que mucho se centralice todo con Lima, ¿no? Y de ahí después se puedan un poco abrir a las ciudades destino, ¿no? Hay algunos aeropuertos internacionales que solamente están para el tema de pasajeros, no para aún de carga, ¿no? Esto hace también, obviamente, que se refuerce más el tema del centralismo con Lima, ¿no? Y eso hace, obviamente, que el tema del lead time, pues, se alargue mucho más, ¿no? A nivel de tiempos de entrega y de servicio, ¿no? Otro punto importante a nivel de infraestructura entender es el tema de las vías férreas, ¿no? Sabemos que ese tema es muy tradicional, es muy antiguo, ¿no? Acá todavía estamos en el tema de infraestructura férrea bastante antiguo, ¿no? No se suele usar mucho, ¿no? Salvo por un tema turístico, salvo por un tema muy puntual, ¿no? Pero que al final no está muy desarrollado, esto quedó, digamos, muy desfasado en el tiempo, ¿no? Y algunos caminos todavía, algunas vías que sí todavía existen y se pueden operar, se pueden utilizar sin ningún problema, ¿no? ¿No? Entonces, hay opciones todavía de estas, más que todo en algunos productos que son más especiales. Si uno va por el Callao, todavía uno puede ver ahí a nivel de vía férrea algún envío de algún aceite, de alguna descarga, ¿no? A nivel de buque, ¿no? Que puede enviarse a través de vía férrea, y esto va hasta alguna empresa, hasta un terminal, ¿no? De petróleo. Entonces puede haber algunas opciones por ahí, pero de allí, digamos, algo que sea más desarrollado como que quizás existen en otros países, es muy complicado verlo todavía acá, ¿no? Es muy tradicional todavía, ¿no? ¿No? Y está muy desfasado en el tiempo, ¿no? Aún. ¿No? Entonces, esos son algunos de los principales elementos de infraestructura que existen a lo largo de los nodos y vínculos de la red de transporte, ¿no? Acá mucho se debería reforzar el tema intermodal, ¿no? Justamente esos empalmes que hace que yo pueda en un determinado tiempo y distancia poder vincular un envío con tramo aéreo y después tenerlo empalmado con un transbordo marítimo, ¿no? Y empalmarlo con algún envío terrestre, camión, y después explosionarlo con algún envío de carga, de paquetería, ¿no? Entonces, esa justamente multimodalidad, ¿no? Justamente hace que uno pueda jugar y tener mayores opciones de eficiencia a nivel de costos y estructura de tiempos en el proceso, ¿no? Pero normalmente aquí todavía tenemos esa parte y retos por desarrollar,
pero sí es importante que conozcamos que se pueden justamente hacer esos empalmes, ¿no? Dependiendo un poco la necesidad y los costos que nosotros querramos también incurrir en el tema del envío de una mercadería a nivel de un punto hacia otro, ¿no? Vamos a entender ahora un poco cómo se hace el diseño de una red de transporte, ¿no? ¿No? Una red bien diseñada justamente lo que te permite es alcanzar de manera óptima, ¿no? El grado de respuesta hacia el servicio con el cliente y obviamente te genera un bajo costo, ¿no? Entonces acá tenemos dentro de las 5 formas de poder diseñar una red de transporte, existen 5, ¿no? Una de ellas es la red de embarque directo, que lo vamos a ver en un momento, ¿no? Embarque directo también con recorridos rutinarios, ¿no? Que básicamente son embarques de un punto a otro, que ya tienen una rutina, como bien se dice, ¿no? Ya tienen un esquema de manifiesto y hoja de ruta determinada, ¿no? Otro es el tema de todos los embarques vía un centro, un CD de distribución central, ¿no? No pasan por almacenes pulmones, por almacenes temporales, todo va de un CD y termina en el punto de entrega final, ¿no? Otro es el embarque vía un centro de distribución utilizando recorridos rutinarios, ¿no? Estamos hablando acá de diferentes puntos, pero a través ya de una hoja de ruta específica y de manera constante se repite prácticamente de manera diaria, ¿no? Y una red a la medida, ¿no? Que es una red ya un poco más exclusiva, a talla del cliente, en base a su necesidad y en base, digamos, a lo que él busca de manera muy particular, ¿no? Entonces vemos que al final tenemos 3 actores aquí en el proceso: las plantas, los almacenes y los clientes, ¿no? Las plantas básicamente es donde se producen los productos, ¿no? El almacén, donde al final uno puede guardar todo lo que produce. Normalmente en algunos casos puede encontrarse que el almacén y la planta estén en el mismo lugar, también se puede dar, ¿no? O en otros casos están separados, ¿no? Están separados y al final de este punto que es el almacén es donde se disparan las entregas hacia los clientes nuestros, ¿sí? Entonces, en base a esto yo voy a diseñar una red de transporte, ¿no? Esta red justamente te permite a través de estas 5 opciones, ¿no? Encontrar cuál es la mejor para mi proceso y mi producto, ¿no? La primera que hablábamos era el red de embarque directo, ¿no? Esta red de embarque directo básicamente lo que te hace es que el comprador, ¿no? El cliente al final, ¿no? Pueda usar esta manera de embarque, ¿no? Proveniente de cada proveedor que uno ha, digamos, acordado a nivel de abastecimiento, ¿no? Y viene directo, ¿no? Viene directo, viene desde la planta del proveedor, desde el almacén del proveedor y viene directo hacia mi almacén o hacia mi depósito, hacia mi planta, ¿no? Este embarque es directo, exclusivo, ¿no? Entonces lo que hace justamente que la ventaja de este sistema de red de embarque directo es que justamente lo que te hace es ganar tiempo, ¿no? Te elimina, ¿no? El tema de almacenes intermedios, ¿no? O almacenes temporales, ya no tienes que, digamos, transbordar mercadería, ¿no? Y la simplicidad de su operación y coordinación, porque básicamente estamos hablando de un punto de entrega hacia otro, ¿no? Entonces, es más rápido, es más eficiente, te da más seguridad también por el tema de manipulación de mercadería y por ende te brinda también una mejor calidad de servicio, ¿no? Pero al ser exclusivo también te genera también un costo, ¿no? Y ese costo también tiene que compensar justamente esta modalidad que uno puede optar para que puedan entregarle su mercadería, ¿no? Entonces, esa es la primera, que es la red de embarque directo. La otra es el embarque directo con recorridos rutinarios, ¿no? También hablamos de embarques directos, como el anterior, pero acá estamos hablando de recorridos rutinarios, es decir, no va a un solo punto de entrega, ¿no? ¿No? En el anterior era de mi almacén, va a un solo cliente, es directo, ¿no? Acá estamos hablando también de envíos directos, ¿no? Pero con recorridos, es decir, este camión o esta unidad que sale del almacén o del CD, ¿no? Tiene ya varias ubicaciones por entregar y de manera rutinaria tiene ya una hoja de ruta determinada que todos los días tengo que ir a estos 5 puntos de mi cliente, ya no es un solo punto, sino son 5 puntos de abastecimiento en Lima, ¿no? Y esto es de manera diaria o interdiaria, de acuerdo a la frecuencia, pero ya se torna una rutina, ¿no? ¿No? Justamente esta ventaja que te da este tipo de modalidad de diseño de red de transporte es que el embarque directo proporciona justamente el beneficio de eliminar también almacenes intermediarios, ya no tienes igual que en el caso anterior, tener almacenes intermedios, temporales, porque igual esto va directo, ¿no? Hacia el punto final de entrega, ¿no? Otro tema es que mientras que los recorridos rutinarios reducen el costo de transporte, porque justamente te permiten consolidar los embarques a múltiples ubicaciones en un solo camión, ¿no? ¿No? Entonces, si sabemos que el punto de entrega es, mi camión va hacia Los Olivos, ¿no? Yo sé que un cliente mío tiene un almacén en Los Olivos, ¿no? Pero ¿qué hago si al final yo puedo captar otros clientes a nivel de transporte
donde yo también tenga que entregarle mercadería de manera diaria en Los Olivos. Entonces yo sé que ese camión le puedo armar una ruta directa, ¿no? Que solamente se dedique a ir a diario a Los Olivos. Y si va a Los Olivos, yo sé que va a encontrar a 2 clientes, hay que entregarle de manera diaria, pueden haber pues 3 clientes, 4 clientes, etcétera, y ese camión lo hago exclusivo, para una ruta exclusiva, ¿no? Y ese camión sale de manera diaria a ese distrito. Sí, entonces esa es justamente la posibilidad que te hace el tener este embarque directo por recorrido rutinario, ¿no? Porque ya se va especializando la ruta, ¿no? Y se va tornando una ruta fija de manera diaria, donde el camión tiene que ir a entregar mercadería de manera muy constante y frecuente, ¿no? Otra opción, como vimos, es el tema de que todos los embarques van a través de un CD, un centro de distribución central, hacia el cliente, ¿no? Esta opción básicamente es que los proveedores no envían los embarques directamente, ¿no? A las ubicaciones del comprador, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Ojo ahí, ¿no? Los proveedores no envían los embarques directamente a las ubicaciones del comprador, ¿no? Entonces acá justamente lo que se hace es que se terceriza, ¿no? Se terceriza esa parte del traslado de la mercadería. El comprador justamente divide, ¿no? El comprador divide las ubicaciones por regiones geográficas y se construye un CD para cada una, ¿no? ¿No? Entonces, acá lo que se hace es que eh, el cliente, ¿no? Al final el cliente, ¿no? Decide tener una compra de un producto, pero el cliente puede tener diferentes locales, ¿no? Puede tener un local en Lima, otro en el Piura y otro en el sur, ¿no? En Arequipa, por ejemplo, ¿no? Y yo soy el proveedor. Yo como proveedor también, digamos, tengo almacenes en Piura y también tengo almacenes en Arequipa. Entonces, para evitar despachar desde Lima todo y hacer que todo lo tenga Lima, ¿no? De Lima a Lima, entre cliente y proveedor, es un embarque directo, ¿no? Como tal, ¿no? Pero y sabemos que al final todo tiene que salir de un CD, ¿no? Y al CD del cliente, ¿no? No solamente al CD principal o su almacén único, ¿no? Justamente lo que hacemos es ahí, es tercerizar esta parte del servicio, ¿no? ¿No? Hacemos traslados internos entre almacenes, ¿no? Una parte va de mi mercadería que se produce en Lima como proveedor, envío, abastezco mi almacén de Piura, abastezco mi almacén de Arequipa, ¿no? Y desde esos sedes yo disparo justamente a mi atención al cliente final, ¿no? Es decir, de mi sede de Arequipa atiendo a mi cliente en su local de Arequipa, ¿no? De mi sede de Piura hasta atiendo a mi cliente en el almacén de Piura, ¿no? Entonces, ahí lo que se hace justamente es que eso sale de CD a CD, ¿no? Pero yo internamente tengo que hacer un traslado interno de abastecimiento, ¿no? Para poder llegar de manera más rápida y cercana al cliente final, ¿no? ¿No? Entonces, esa es otra opción también que se da cuando yo no me quiero estoquear mucho, cuando sé que yo tengo mi operación a nivel de cliente, ¿no? Bastante, digamos, distribuida en varias ciudades, ¿no? Entonces no me conviene centralizar todo en un solo punto de entrega porque después yo tengo que hacer el reembarque, ¿no? Entonces prefiero que la condición comercial con mi proveedor sea puesta en mi punto donde yo deseo tener la mercadería en ese momento, ¿no? Y eso hace justamente que aparezca esta opción de que se pueda despachar a través de CDs en algunas ciudades donde yo tengo tercerizada o dividida la operación a nivel de ubicaciones, ¿no? Otra opción importante es el embarque también vía CD, utilizando recorridos rutinarios, ¿no? Muy parecida a la anterior, si lo queremos ver. La diferencia es que en la anterior era exclusiva, ¿no? Yo enviaba justamente mi CD a Piura, ¿no? Para enviarle mercadería a mi cliente que estaba también en Piura. Pero ¿qué pasa si al final puedo tener más de un cliente, ¿no? Más de un cliente donde tenga que abastecer 2 veces a la semana a Piura, ¿no? ¿No? Entonces ya envío más mercadería de mi planta de Lima a mi sede de Piura y envío la mercadería del cliente A, también envío la mercadería del cliente B, ¿no? Y si esto es para Piura, de ambos clientes, entonces yo puedo sacar un camión donde puedo consolidar carga, ¿no? Y hacer justamente que el despacho diario o el despacho de la frecuencia determinada con ambos, que coincida, hacer que ese camión salga con abastecimiento tanto para el cliente A y para el cliente B, ¿no? Si es para Piura, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos recorridos rutinarios hacen que yo pueda optimizar a nivel de costo el tema de usar camiones más grandes, ¿no? Al usar camiones más grandes, ¿no? Puedo llevar más mercadería y por ende el costo también se va diluyendo cada vez más y esto hace que mi rentabilidad también incremente, ¿no? Es de manera lógica llevar el costo que representa un camión de 2 toneladas, ¿no? A un costo que representa un camión de 4 toneladas, ¿no? Si lo queremos ver a nivel de costo fijo, ¿no? Justamente puede consumir un poco más el de 4 toneladas, pero a nivel de peso, la diferencia te la va a dar justamente de que el mayor peso que pueda cargar esta unidad más grande hace que el costo unitario también se diluya, ¿no? De manera más rápida, ¿no? Y eso obviamente hace más eficiente el tema del proceso de entrega, ¿no? ¿No? Entonces también como vemos acá se reducen los costos de transporte,
¿no? Ya que se permite consolidar estos empaques o embarques pequeños, ¿no? Que tengo de diferentes clientes a determinados puntos donde yo ya tengo un centro de distribución y puedo optimizar justamente poder consolidando la mercadería, ¿no? Otra opción que es las últimas que vimos es el tema de la red a la medida. No, la red a la medida básicamente lo que hace es una opción un poco ya más particular, exclusiva a necesidad del cliente. No es una combinación, como vemos ahí, de diferentes opciones de modalidades, ¿no? Entre intermodal o multimodal, ¿no? Aquí se busca alguna serie de variables, como puede ser reducir costos, ¿no? Mejorar la capacidad también de respuesta, en caso se busque o se prime el tema del tiempo, la velocidad, también, ¿no? Acá básicamente lo que se busca es, si no es reducir costos, es justamente aumentar la velocidad de recepción o de entrega, ¿no? ¿No? El transporte utiliza justamente una combinación, ¿no? A través de diferentes formas, ¿no? Y trazos que pueden existir en el camino para poder llegar a una combinación más óptima, ¿no? Se busca mucho en este caso por la penetración que existe en el tema geográfico, el transporte de paquetería, que es la última milla que al final suele de estar en cualquier combinación, ¿no? Porque lo que se busca justamente es estar en el punto final, ¿no? Y que el de paquetería te da justamente esa penetración en el tema de entrega. Es muy importante también esto, y esto tiende a ser usado siempre en cualquier modalidad, combinación que queramos hacer, ¿no? Sea la ferrocarril, camión, también vamos a poder usar el transporte de paquetería, ¿no? El aéreo también, paquetería, ¿no? Si usamos el marítimo, también la última, el camión, y también puede ser paquetería. Entonces, siempre suele usarse mucho en este último tramo del proceso, ¿no? El tema del uso de transportes de paquetería, ¿no? Y la meta básicamente es utilizar la opción adecuada en cada situación, ¿no? Es ahí donde uno tiene que medir el tema de costos, tiene que medir el tema de tiempos, el tema de servicio, el tema de rentabilidad, donde hace que justamente uno pueda ir optimizando su cadena, pero lo va haciendo, como vemos, en el tema a la medida, ¿no? Lo va haciendo ya, digamos, de manera muy particular. Puede ir tercerizando proveedores también. Un solo proveedor te puede dar quizás todo, pero que es lo más recomendable, pero quizás en otras situaciones tienes que cambiar de proveedores, ¿no? El transbordo de una parte de la cadena es un proveedor, la otra parte es de otro proveedor, y también, digamos, uno puede tener ese tema de poder hacer ese empalme de con diferentes opciones de proveedores, ¿no? Que también, digamos, se puede dar en alguna situación muy compleja, ¿no? Y acá vemos un poco en qué influye el tema de la tecnología de la información, ¿no? En el transporte actualmente sabemos que el tema de la tecnología, todo el tema de la infraestructura, no solamente a nivel de carreteras, de aeropuertos y demás, que es importante, sino también el tema de la infraestructura a nivel de tecnología, ¿no? Que nos da la modernidad a nivel de información, ¿no? Y básicamente aquí los puntos principales que te debe dar un software, ¿no? Un aplicativo, ¿no? En el tema de información de transportes, uno, la ubicación de los clientes, ¿no? Saber a través de un GPS, a través de un Google Maps, a través de un Waze, ¿no? Encontrar dónde está la dirección del cliente, ¿no? Hay clientes a veces que donde su dirección es muy complicada, ¿no? Tiene manzanas, lotes, grupos, unidades vecinales, ¿no? Terreno tal, etcétera. A veces es complicado ubicarle en un mapa. Ya no se suele usar el mapa físico que venían antes en las que vendían. Ahora todo es más digital, ¿no? Ahora hay aplicativos justamente que te ubican las direcciones, pero a veces ni el aplicativo te permite ubicar la dirección del cliente. Y donde justamente estos aplicativos un poco más dedicados a transporte, ¿no? Te permiten tener esa penetración a través de búsquedas por clientes, ¿no? A través de alguna búsqueda mucho más especializada o por ubicaciones como tal incluso, y la puedes setear en el software para que cuando quieras este cliente no tengas que buscar en un software comercial, sino a través de tu aplicativo tú ya tienes ubicado el punto de entrega porque es un cliente que ya tienes de manera recurrente y vas a ir de manera constante, ya lo tienes seteado dentro de tus puntos de ubicación, ¿no? Como software, ¿no? La otra facilidad que te da el tema del software a nivel de tecnología es también, por ejemplo, el tamaño del embarque, ¿no? Uno puede definir ahí cuánto es la carga, ¿no? Te puede calcular en base al peso que tengo, al volumen que tengo, ¿no? ¿Cuál es la unidad de transporte que debería yo poner, ¿no? El tema famoso del cubicaje de camiones, ¿no? Este cubicaje te lo puede sacar también un software a nivel teórico, ¿no? Entonces te ayuda también un poco a optimizar, ¿no? No tener un camión muy grande y llevar aire, ¿no? O tener un camión muy pequeño que te permita justamente tener esa reticidad y usar dos camiones porque calculas mal, te da justamente esta facilidad del software, ¿no? Los tiempos de entrega deseados también, porque a través del GPS uno puede definir cuánto es el punto de llegada, el tiempo de llegada entre un punto a otro, ¿no? Puede definir mejores rutas, puede definir justamente rutas óptimas por un tema de tráfico, un tema de distancia,
por un tema de accesos, ¿no? Sabemos que el transporte de carga no pueden ir en zonas, digamos, urbanas, ¿no? Tienen una zona especial de traslado, entonces todo esto te puede ayudar a que a nivel de depender de la parte empírica del chofer, ¿no? El software te puede, digamos, dar esta solución de manera más práctica y lo puede, digamos, administrar cualquier persona que es chofer, ¿no? Sin necesidad de depender de esta parte del empírico, que puede justamente tener la información en su cabeza, pero que al final, si mañana se va de vacaciones o se enferma o simplemente ya no está, se va con el conocimiento de las rutas y de todo el tema de la casuística a nivel de lo que representa un tema de traslado de un cliente de manera muy puntual, ¿no? Entonces es importante también esta parte tenerla en el software, ¿no? O tecnología que se pueda dar a nivel de información. También otro es el tema de que TI también entra justamente en el juego del uso del GPS, ¿no? El GPS te ayuda a monitorear, como sabemos, así como en un carro particular, ¿no? Te puede ayudar a monitorear el tema de los camiones, tú puedes ver el movimiento de los camiones, ¿no? A través de un celular, a través de una computadora, una plataforma, ¿no? Tú puedes saber si el camión se paró, no se paró, cuánto tiempo se paró, por qué se paró, etcétera, ¿no? Si se va desviando de la ruta, por qué se desvía de la ruta en tiempo real. Entonces, no puede tener esta información a través del GPS y obviamente se suele usar mucho en el tema también de transporte, ¿no? ¿No? Otro tema importante es que la información justamente de la trazabilidad, ¿no? Es muy, muy importante para el cliente valora mucho el tema de la información, ¿no? Quiere saber dónde está su mercadería, su pedido, ¿no? Si ya salió del almacén, en qué parte está el camión, cuánto tiempo va a demorar en llegar, ¿no? Porque yo no puedo esperar de 8 de la mañana a 6 de la tarde tener una mercadería, es muy abierto el horario, ¿no? Justamente la trazabilidad te ayuda a través de sus sistemas de información tener una información mucho más certera, mucho más, digamos, cerrada a nivel de información. Y yo sí puedo saber a nivel de tiempo si el camión va a demorar 1 hora, 2 horas en llegar, si ya salió o no salió, ¿no? Más concreto, para poder justamente planificar algún tema de recursos, reflexión en el almacén o simplemente algún tema de planificación a nivel productiva, ¿no? Entonces, esta es justamente una de las facilidades que te brinda también el tema de la tecnología de la información, ¿no? Bien, entonces hasta ahí estamos llegando a la clase del día de hoy. Como hemos visto, hemos explorado mucho las diferentes formas de medios de transporte. Todas tienen su particularidad a nivel de costos, a nivel de tiempo, sus ventajas, desventajas, ¿no? El tema del diseño de los modelos de transporte, dependiendo un poco de la necesidad nuestra a nivel de productos, ¿no? Y entender también un tema que es muy importante, que es referente a poder nosotros entender la optimización del proceso a nivel de la tecnología de la información, ¿no? Es importante en estos tiempos, ¿no? Ya, digamos, hemos pasado una edad de, muy tradicional, ¿no? Muy antigua, ¿no? Y ahora mucho el tema de tecnología existe, ¿no? Hay muchos aplicativos que te dan soluciones a nivel de tecnología, a nivel de rastreo de productos, de pedidos, etcétera, ¿no? Y eso justamente es importante siempre tenerlo como parte de tu solución porque ya no es básicamente una novedad, ¿no? Sino ahora es ya una obligación por la misma competitividad que existe de que las empresas de transporte tengan que tener estas soluciones de manera mucho más óptimas cada vez más, ¿no? Y es parte del servicio que deben tener, ¿no? Y deben brindar. Sí, entonces les agradezco mucho el tiempo de hoy. Igual, como siempre, les dejo acá mis datos, mi correo, mis redes, para cualquier consulta. Encantado siempre de poder ayudarlos. Y nos encontramos ya el día jueves para continuar con las sesiones que vienen. Ya estamos próximos a cerrar el capítulo de Supply, así que estamos en contacto siempre para cualquier necesidad. ¿Sí? Muchas gracias y tengan muy buenas noches.